Hola, buenos días, buenos días. Domingo 31 de octubre, último día del mes. Y estamos contentos este día domingo ah, de poder compartir la lección con cada uno de ustedes. No añadiréis ni disminuiréis, es el título. Vamos a orar. Señor, gracias por sus bendiciones, por su amor, por su cuidado y por esta oportunidad que nos da de vivir, de compartir la lección y estudiar. Ayúdenos, Señor, a que podamos entender, comprender y que podamos ponerlo en práctica. Gracias, Padre. Le invitamos que se quede con nosotros en nombre de Jesús. Amén. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. La pregunta: ¿cuál fue la advertencia específica que el Señor les dio con respecto a sus estatutos y decretos? ¿Y por qué les advierte de inmediato acerca de esto? Lo vamos a mirar también ahí en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadiréis a ello, ni de ello quitaréis. El Señor les dice que obedezcan los estatutos, decretos y que no les añaden ni le quiten nada. ¿Por qué mencionar eso? Después de todo, porque ¿a quién quería cambiar la ley de Dios? Sabemos la respuesta, por supuesto que sí. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesaria una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Cuando pensamos en la historia del antiguo Israel, vemos que de diversas maneras se metieron en problemas porque no solo ignoraban ciertos preceptos de la ley, que efectos prácticos eran como quitar la palabra a la ley, sino además le añadían en el sentido de introducir prácticas que no estaban especificadas en la ley y que de hecho llevaron finalmente a transgredirla. Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Aunque en otro contexto, por ejemplo, vemos aquí de este principio del que Moisés les advirtió al pueblo de Israel. Cuando los hebreos finalmente llegaron a la tierra prometida, con frecuencia ignoraron las advertencias directas sobre la idolatría. Como resultado, siguieron muchas prácticas paganas, a veces incluso como parte de su supuesta adoración a Jehová. En la época de Jesús, no obstante, se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas que, como dijo el mismo Jesús, invalidaban el mandamiento de Dios.
ya sea agregando o quitando, cambiaron la ley y la nación sufrió las consecuencias. ¿De qué manera podemos tener cuidado de no añadirle ni quitarle nada a lo que Dios nos dice que hagamos? Y en el comentario leemos: no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Son las palabras de nuestro Salvador. Están multiplicándose los errores doctrinales y enroscándose con sutileza serpentina en torno a los efectos de la gente. No hay ni una doctrina bíblica que no se haya negado. Las grandes verdades proféticas que nos indican dónde estamos en la historia del mundo han sido despojadas de su belleza y poder por el clero, que toma estas verdades de suma importancia y procura hacerlas oscuras e incomprensibles. En muchos casos, los niños se apartan de los antiguos hitos. Aquellos que han visto la verdad y sentido su importancia y han gozado de una experiencia en las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día, porque se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados, diferentes de toda la demás gente sobre la faz de la tierra. Estas cosas deben explicarse a los niños en lenguaje sencillo y fácil de entender. Y al ir en aumento en edad, las lecciones impartidas deben adaptarse a sus crecientes capacidades hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido echados amplia y profundamente. La vida religiosa, sí, la vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer. Dijeron: yo, Señor, voy. Yo, Señor, sí obedezco. Pero no fueron. Cuando Cristo vino en persona para presentar delante de ellos los principios de la ley, lo rechazaron. Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencias abundantes de su autoridad y poder divino, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. Cristo les había mostrado que continuaban sin creer porque no tenían el espíritu que induce a la obediencia. Les había declarado: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Mateo 15, 6 y 9. Cristo, sí, Cristo era leal a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos que se habían ensalzado en su lugar. Por causa de esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios, y los que son fieles a los mandamientos de Dios sufren aprobio, persecución. Cristo, por causa de su fidelidad a Dios, fue acusado como violador del sábado y blasfemo. Se declaró que él estaba poseído por un demonio y se le denunció como Beelzebú. De igual manera, sus seguidores son acusados y calumniados. Así espera Satanás inducirlos a pecar y a deshonrar a Dios. Triste, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Que digan que tú tienes demonio, que tú andas equivocado. A veces pueden decirte que te lavaron el cerebro. Y a mí me da gusto cuando me dicen eso. Te lavaron el cerebro. Y yo le digo: bendito Dios. Yo no quiero que solamente me laven el cerebro. Quiero que laven mi corazón, que lo limpien, que laven mi cuerpo, que lo transformen. Porque ese ha sido el plan de Dios. Vivir diferente. Analizamos un poquito ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ahora pues, oh Israel,
Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios de vuestros padres os da. Sabes que Dios ha querido siempre lo mejor para ti. Dios ha querido una íntima relación contigo y conmigo. Desafortunadamente somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero cuando miramos aquí que necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿cuál ha sido nuestro problema? Oye, tan solo oye. Cuando tu esposa quiere decirte algo, escucha. Cuando tu hijo te quiere decir algo, escucha. Pero a veces nosotros decimos que no hay tiempo, que no es bueno. Y entonces Dios le dice: Israel, por favor, escucha. Yo quiero que tú seas feliz, que vivas bien y que disfrutes de esa tierra. Y le da los mandamientos para que los pueda guiar. Y ellos, a guardarlos, tenían esa íntima relación con Dios. Y el versículo 2 dice: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Por qué? Miramos el ejemplo de Mateo, ¿verdad? Le estaban reclamando: oye, Jesús, ¿por qué tus discípulos, por qué ellos no se lavan las manos? ¿Sabes que era una tradición? Mateo 15, del 1 al 9. Era una tradición en el tiempo de Israel que antes de comer se lavaban las manos. Cuando iban salían a algún lugar, al parque, vamos a decirlo así, y regresaban a casa, se tenían que lavar las manos. Era una tradición. Y para comer era más indispensable. Pero era solamente una tradición. Y ellos dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Quién había puesto eso? ¿Dios o el hombre? Si era una tradición, lo había puesto el hombre. Pero sabes que Jesús le dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sabes que de los mandamientos, de los 10 mandamientos de Dios, habían hecho 613 mandamientos? Probablemente que ellos pensaban bien. Podemos ilustrarlo de esta manera. Yo pongo aquí el sábado, guardar el sábado. Entonces, el sábado, yo tengo aquí, dice sábado. Ellos lo que habían hecho, ellos sabían que sus padres habían fallado por guardar el sábado. No lo habían guardado como Dios quería. Entonces ellos empezaron a poner leyes, a circular, a protegerlo. Proteger y proteger y proteger para no caer. Pero Dios no había ordenado eso. Él solo les pidió que los guardaran, que guardaran la ley, pero ellos habían hecho tantos mandamientos que se les hacía difícil, imposible guardarlo. En sábado ellos no podían caminar. En sábado no podían hacer nada, absolutamente nada. Es más, ni estar junto con la esposa. Tenían que estar separados. Pero no era un mandamiento, era una tradición. Y Jesús vino a romper la tradición. Quería que conocieran la verdad. Desafortunadamente,
sí leían, ¿verdad? Y escuchaban, pero el problema fue que no lo aceptaron. Entonces, ¿cómo? No se puede. Regresando ahí un poquito, ahí a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, él está diciendo, no le añadirás nada. Y ese es el problema que tenía Israel en el tiempo de Jesús. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Pero cuando nosotros miramos ahí en Deuteronomio 12:32 también. En Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Sabe? Muchas personas se sienten tristes, robados, cuando pierden su herencia, una parte de un terreno, porque han firmado un documento donde no debían firmar o cuando no debían firmar. ¿Cómo se sienten? Robados, traicionados. Y entonces cuando nosotros le añadimos o le quitamos, también Dios se siente triste. Porque estamos añadiendo a algo que no deberíamos añadir. Y en Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. ¿Quién es el que habla? ¿Habla Juan o habla Dios? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y miramos ahí en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, amén, Señor Jesús. Jesús es el que dice, cuidado con lo que estás haciendo. Porque, ¿sabes? Él dice, si tú le añades a la Biblia, Él va a añadirte todas las plagas que están escritas en este libro. Pero ahora cuando miramos el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En toda la Biblia hay tantas bendiciones, en Apocalipsis hay tantas bendiciones. La más grande, la más extraordinaria es 1000 años en el cielo. Pero tú los puedes perder, yo los puedo perder cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si son 10 mandamientos, ¿cuántos tengo que guardar? 10. Pero el enemigo, sí, el enemigo es astuto. Y él dice, no se puede. Desde el cielo hay que hacer cambios en la ley. Cambios que nos beneficien. Yo te pregunto, ¿en qué te podría beneficiar si tú le añades otro mandamiento? Cuando no es tuyo, cuando no es mío. Esa ley es de Dios. Él la escribió con su dedo y nos las da a nosotros como un regalo para vivir bien, vivir mejor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hay muchas personas que podemos escuchar y argumentan que fue clavada en la cruz. En Apocalipsis es que no. Entonces, si yo digo, ya no vale, ¿por qué? Yo tengo que saber por qué no vale. ¿Sabes? ¿Te gustaría perder tu inmortalidad? ¿Te gustaría perder la vida eterna? ¿O te gustaría perder todas las bendiciones que Dios tiene para ti? Yo sé que no. ¿Sabes por qué? Porque son muchas bendiciones. Y aquí es donde está la felicidad.
El Evangelio es todo. Dios lo es todo. Pero a veces nosotros no queremos nada con Dios. ¿Sabes? En Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Es bueno leer? Sí. ¿Es bueno escuchar? Sí. Pero no basta solamente con leer y escuchar. Muchas personas leen la Biblia. Muchas personas escuchan la Biblia. En audio ahora hay tanta tecnología. Pero el problema es que no guardan, no lo aceptan. Entonces, ¿de qué te sirve? Si tú escuchas, tú lees, pero no guardas, ¿de qué sirve? Yo te pregunto, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia? ¿Sabes qué? En nada, absolutamente en nada. Si yo sé que ahí están los 10 mandamientos y yo no los guardo, ¿de qué me sirve? No me va a ayudar en nada si Dios quiere que yo me salve y yo sea feliz. Y aquí tengo mi guía, el que me acerca a Él, el que me acerca a la vida eterna. Pero si yo no quiero tomar ese camino, entonces automáticamente estoy perdido. Yo sé que no quieres perderte. Yo sé que quieres la felicidad. Yo sé que quieres vivir, gozar de esos 1000 años en el cielo y vivir eternamente. Yo sé. Yo sé que le tienes miedo al dolor, al sufrimiento. Y Dios te ofrece la vida eterna. Dice, guarda todo. No le quites, no le añades, para que seas feliz y disfrutes de la vida. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Oramos. Señor, gracias por sus bendiciones. Gracias porque usted es bueno. Y usted nos da sus mandamientos para que nosotros podamos ser felices. Su ley es santa, que transforma al más vil pecador. Usted tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, aunque andemos casi cayendo, yo sé que usted nos levanta y siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos. Aunque el enemigo parezca que está ganando la victoria, yo sé que no la ganará, porque usted ya le ha vencido. Señor, ponemos todos nuestros planes, nuestra vida en sus manos. Por favor, que tan solo nosotros no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Gracias, Señor, por todo. En su favor se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Bendiciones.